Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la preciosa, hermosa y bella e inteligente Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Hola Ryan, espero hayas amanecido muy bien como siempre. Desearte a ti y a nuestros televidentes que tengan un feliz día lunes y un feliz inicio de semana. También pues darles las gracias por nuestra sintonía y por estar atentos a nuestro programa día a día. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Te agregué el de hermosa. Y el preciosa. Preciosa, bueno, pero es que además tuve un fin de semana sin verte y bueno, analizamos. Te hace efecto en no verme el fin de semana. Vamos a dejar de verte bastante tiempo. ¿Qué pasa? Duraste sin verme como 15 días, atrevido. Mira, hoy es lunes 14 de noviembre, se reunió la mesa por segunda vez, la mesa del diálogo entre los factores de la oposición del gobierno y bueno, ha generado mucha crispación, sobre todo en el mundo opositor, pues cada vez se muestra un fraccionamiento en las ideas que bueno, es incuestionable y que yo creo que no es necesario taparlo en función de llegar a posiciones únicas que nos permitan avanzar dentro de la oposición, ¿no? Mira, Ryan, en estos momentos, cuando pues vemos lo que sucedió el pasado 11 de noviembre, el día viernes, primero adelantarles al hacer una introducción a nuestros televidentes, habíamos hablado durante la semana que el viernes 11 de noviembre era muy esperado porque sería el segundo encuentro o la instalación de la segunda mesa de trabajo entre el oficialismo y la oposición. Y bueno, se esperaba que si de una u otra manera no se veían ciertos adelantos o ciertos acuerdos provechosos, se iba a patear la mesa. La realidad es que no fue pateada y que sí se llegó a ciertos pactos. Entre esos, bueno, lo veremos más tarde en el video. Pero lo que queremos llegar es que, como tú decías, hay un descontento en la población, no solo en la oposición, sino también en la población oficialista. Y de eso se trata, de, bueno, ahora hay que encuestar o entrevistar nuevamente a líderes de la Mesa de la Unidad Democrática para que defiendan su posición, porque desde este ángulo, sin hablar con ninguno ni escuchar sus comentarios de defensa, podemos decir que sí, la Mesa de la Unidad nuevamente va en retroceso o que lejos de defender los intereses colectivos, está defendiendo pues los intereses individuales. Sí vemos como Voluntad Popular, Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, entre muchos otros factores, pues están haciendo un llamado a capítulo a la Mesa de la Unidad para reactivar la agenda de calle. El mismo Capriles también lo decía, que era necesario reactivar la agenda de calle porque la mesa de negociación no lograba cumplir las expectativas de la Mesa de la Unidad Democrática. Hay algunos términos, bueno, iremos hablando a lo largo del programa, pero vamos a ver el video sobre los acuerdos y bueno, y los comentamos. Pues vamos a ver el primer video, señor director. Comprometiéndose las partes a profundizar y consolidar el positivo funcionamiento de las mismas. Primero, en el campo económico-social, el Gobierno Nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. Promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. Segundo, en el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido se acordó instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios. En el mismo contexto se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre de 2016. En el acuerdo, Ryan, lo que acabamos de escuchar es que, en efecto, la Mesa de la Unidad Democrática o la oposición venezolana, porque ellos son los máximos representantes de toda la oposición, acepta que la Asamblea está en desacato, que ciertamente hay un boicot económico, es decir, hay una crisis, hay una guerra económica, tal cual como la
ha planteado el gobierno nacional. Hablan de liberación de detenidos políticos, ya no son presos políticos, porque aquí siempre se ha manejado mucho el lenguaje, y creo que la única cuestión que realmente es significativa para ambos sectores y que no está en detrimento de la oposición venezolana es pues nombrar los rectores conjuntamente del Consejo Nacional Electoral. Pero además que eso está establecido en la Constitución de la República, o sea, fuimos a negociar algo que nos pertenece. Tienen que nombrar un nuevo CNE porque los rectores del CNE están vencidos. Ahora, me imagino que en ese boicot económico también meterán las expropiaciones, las empresas quebradas, devolverle las tierras a los sectores privados para que empiecen a producir y para que nuestro pueblo vuelva a tener el sistema de producción que tenía en otros tiempos y que abastecía a nuestro pueblo. Porque eso también es boicot económico, porque recordemos que hay una guerra marcada, digamos, radicalmente del gobierno contra la empresa privada y no ha podido equiparar la producción con sus empresas estatales debido a que al alto costo que ha tenido el gobierno en corrupción. Entonces, eso también es boicot económico, me imagino que eso también se va a tocar. Mira, Ryan, aquí la cuestión significativa es la siguiente. El oficialismo ha movido sus piezas a su manera, muy a su manera, beneficiosas para él, y la oposición, que nosotros creíamos que estaba encaminada hacia lo que era la salida pacífica y democrática de un sistema que no nos ha conducido por la vía que nosotros necesitábamos, para eso el referéndum revocatorio, pues ahora está echando pasos para atrás y hay fraccionamiento dentro de ella, fraccionamiento de opiniones. Para eso vamos a ver lo que opina pues el alcalde de Baruta, Gerardo Blay. Yo creo que son importantes esos acuerdos, pero no son suficientes. La necesidad de cambio que el país está requiriendo, la gran población del país necesita una expresión y una expresión democrática, una expresión en el voto. Y sobre eso no escuchamos mucho. Yo creo que los avances son importantes, pero lo que está esperando el pueblo es otra cosa. El pueblo está esperando que se le llame a votar para cambiar un destino. Nosotros habíamos propuesto todo el referendo revocatorio 2016 que tiene la constitucionalidad necesaria para producir el cambio de gobierno con una nueva elección presidencial. Si no es ese, que el gobierno diga cuál es el mecanismo. Esperemos que mejore los resultados de este diálogo. Es un buen comienzo, pero creo que falta mucho por lograr. Yo creo que esta es una de las intervenciones más sensatas, porque sí, sin duda, pues se necesita paz, se necesita tranquilidad, sobre todo en esta época de reconciliación, como lo hemos venido diciendo, pero hay unas cosas de fondo que la oposición debe manejar, que la oposición no puede seguir jugando con el sentimiento de la población que la ha estado apoyando, como de una u otra forma ha jugado el oficialismo. Entonces, al final se están poniendo la misma cara de la moneda. Ambos están trabajando para su sector, para sus intereses individuales, lejos del interés colectivo. Bueno, Ryan, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya lo sé. En la próxima parte seguiremos hablando del diálogo y de todo lo que acontece y aconteció en Venezuela durante el fin de semana. Ya regresamos con más de Dale con Todo por TVElvenezolano.com. Y regresamos con más de Dale con Todo por TVElvenezolano.com, hoy día lunes, para seguir hablando sobre la mesa de diálogo instalada el pasado viernes 11 de noviembre. La paz, decías en la primera parte del programa, ¿a costa de qué, Ana? O sea, la paz, ok, obviamente queremos paz, queremos progreso, pero tenemos que calarnos todos los venezolanos, seguir con un sistema de gobierno que nos ha traído tanta desgracia a Venezuela, o podemos trabajar en construir realmente lo que queremos como sociedad. Entonces siento que a veces, y es una reflexión mía, la Mesa de la Unidad tiene que ser más responsable con lo que haga, incluso con lo que significa la unidad, que tiene que representar a todos los factores. Si la unidad no se consolida en su discurso y en su accionar, están condenados a morir. Y eso significaría que el proceso que debimos haber avanzado en unas próximas elecciones que vamos a tener, Dios mediante, como establece la Constitución, pues vamos a volver a perder. Entonces se está jugando con la esperanza y el sueño de la gente, del pueblo venezolano que quiere cambiar. Vemos declaraciones muy... Y ojo, esta crítica la hago en función de fortalecer la unidad, no en función de dividirla. Porque cada vez que uno hace una crítica, bueno, somos divisores. Aquí cuando Kiko salió a decir en el Venezolano TV que el referéndum revocatorio en el 2016 no se iba a dar, pues todo el mundo le cayeron, bueno, divisor, todas esas cosas. Pero es que hay que hacer las críticas. Por ejemplo, sale Fabiola Colmenares, que es una dirigente de Voluntad Popular, diciendo que hay que superar la MUD. O
sea, es real que hay una posible fractura dentro de la mesa de la unidad democrática y eso es grave. Entonces, tú te sientas a negociar con alguien cuando no te has sentado a negociar con los tuyos y ver qué es lo que queremos. Yo creo que más de una negociación interna o de un control intrapoder, que es lo que puede suceder en la MUD cuando hay opiniones encontradas, me parece que de ambos sectores lo que hay es un juego hay un juego en contra o que perjudica a la población venezolana. Y era lo que te decía el día viernes, el pasado día viernes antes pues del resultado de la mesa de trabajo. Y era que el diálogo estaba desconectado de la realidad del país. Las encuestas y las entrevistas en la calle así lo mostraban. La gente no estaba de acuerdo y consideraba que el diálogo no era la mejor forma de resolver el problema. No porque no fuera el momento, sino porque de ahí no iba a salir nada. Hoy es una realidad, del diálogo no salió nada, más pues que solo pues que a la oposición se le metiera el dedo en el ojo, o eso es lo que nosotros vemos, porque no sabemos cuál de los intereses individuales de ellos sí fue realmente resuelto. Pero sí salió algo, Anita, salió que el gobierno ganó tiempo. El gobierno claro. se está posicionando y estratégicamente el gobierno es que sigue está ganando oxígeno, por supuesto que sí. Y lamentablemente sabemos que ya no van a haber unas elecciones de referendo revocatorio, muchísimo menos van a haber unas posibles elecciones presidenciales. Lo que quiere decir eso que además de que ganaron tiempo, también están ganando pues mayor simpatía, o por lo menos su voto duro no se le está yendo con la MUD o con la oposición, porque nuevamente, ¿qué dice la población? Inclusive los mismos chavistas, como nosotros los mal denominamos aquí, porque es una mal denominación del sector, que no, la oposición es un fracaso, la oposición siempre se está burlando de su gente, y aquí lo vemos, no hay representado ni un solo interés de la colectividad, y mucho peor, estamos en detrimento, estamos en retroceso. Los 1000 pasos hacia adelante se convirtieron en 3000 pasos hacia atrás. Vamos a ver un video de Juan Barreto, haciendo algunas observaciones sobre lo que es la mesa del diálogo. ¿Ustedes en el partido Redes se sienten representados en esa mesa de diálogo por los voceros que van por el sector oficialista? Le hago esta pregunta porque no sé si esto lo han discutido o no en el Gran Polo Patriótico, pero al menos el Partido Comunista de Venezuela, ellos sí han dicho públicamente que no fueron convocados a este diálogo y que no se sienten representados. Sí, bueno, en los pocos espacios que nosotros tenemos, hemos dicho que felicitamos el diálogo, que apoyamos el diálogo, pero que creemos que es un diálogo incompleto si no aparece el factor social, que no es suficiente con que los dos toletes, las dos grandes fuerzas en conflicto que han polarizado el escenario político se sienten a conversar y a negociar, que es importante una mesa de diálogo que incorpore a los trabajadores, una propuesta que hacemos. ¿Por qué no hacer una mesa de los trabajadores donde, por ejemplo, se discuta PDVSA, donde por lo menos se discuta por qué han sido suspendidas por 3 ocasiones las elecciones sindicales en PDVSA y por qué fue secuestrada la comisión electoral y fueron sancionados trabajadores y fueron sacados 40.000 trabajadores de las nóminas? Importante las acotaciones que está haciendo Juan Barreto, porque además está denunciando, ¿no? Porque todo lo que ocurre en Venezuela. Pero es que si te pones a ver, yo creo que ningún venezolano está negado al diálogo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del diálogo y quiénes se sientan en la mesa del diálogo para que todos los factores y toda Venezuela se sienta representada? Si es hora de avanzar, es hora de avanzar. Pero tú decías algo en los programas que tienes razón, y es que la mesa de la unidad y los políticos en Venezuela tienen que hablarle claro a su gente. No podemos seguir jugando a qué es lo que está en la mayor popularidad. Mira, toda la gente quiere ir a Miraflores, bueno, vámonos para Miraflores. No, hay que tener un poquito de conciencia de cuáles son las cosas factibles, pues. Y si entonces estamos jugando a que no va a haber referéndum revocatorio, que aquí la mediación con el gobierno es llevar esto en calma o en tensa calma hasta el 2019, bueno, entonces hablemoslo claro y vamos a ponernos en función de avanzar realmente qué es lo que quiere la oposición venezolana, por lo menos los dirigentes venezolanos, porque ¿qué pasa? Cada vez que tú haces una oferta, podemos llamarla incluso engañosa, y no se cumple, pues la gente se desespera y quienes nos estamos metiendo en los autogoles es la oposición venezolana, porque el gobierno, con todos sus desaciertos y con toda la alta impopularidad que tuvo en algún momento, sigue demostrando que estratégicamente juega mejor que la oposición. No sigue demostrándolo, es una realidad. El gobierno ha jugado muchísimo mejor que la oposición, ha ganado tiempo y bueno, ahora el año próximo, para julio del año próximo, se van a presentar las elecciones de gobernadores y allí se va a ver realmente quién jugó mejor. Claro, la Mesa de la Unidad Democrática hay que aceptarle que había venido trabajando bien. Sin embargo, como decía yo cuando Capriles convocó a
a Miraflores, que después la Mesa de la Unidad se retiró porque decía que no era el momento, pero es que hay que tener un poco de cordura. Si no era el momento, ¿para qué lo dijiste? También dijiste que no ibas a dialogar y te fuiste al diálogo. También dijiste que no ibas a aceptar ninguna de sus condiciones, y no nada más estás aceptando sus condiciones, sino que además estás aceptando todos los cargos que ellos mismos te han puesto, como por ejemplo el del boicot económico, o hablar de que hay una guerra económica, como así ha hecho la campaña del oficialismo. Entonces, el desacato hacia la Asamblea Nacional. Entonces ya no es un poder realmente autónomo o que estaba actuando bien, sino pues que en realidad tiene razón el TCJ. Ellos están en desacato. Van a ir nuevamente a elecciones en Amazonas. Y respetando el pueblo que votó por los diputados de Amazonas. Y que mayoritariamente, entonces es lo que vamos. Si no sabemos si vuelve a ganar otra vez la oposición o vuelve a ganar el oficialismo en Amazonas, porque es una nueva contienda electoral, lo que le quitaría también la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Y entonces no pudieran elegir a los rectores del CNE, por lo menos de manera, digamos, radical opositora, por llamarlo así, sino que tienen que negociar al no tener las dos terceras partes con el gobierno. Bueno, es a lo que se está jugando en esta mesa de diálogo y en esta mesa de negociación. Por otro lado, vemos cómo Freddy Guevara, quien es coordinador encargado de Voluntad Popular, llama a reactivar la calle, a reactivar el juicio, y bueno, todas estas cositas que seguiremos hablando en el próximo corte de Dale con Todo, aquí en El Venezolano TV. Y regresamos con más de Dale con Todo por TVElvenezolano.com, ya en la última parte de nuestro programa, Ryan, porque el tiempo pues en televisión pasa muy, pero muy rápido. Pero seguiremos hablando sobre lo que es el diálogo, lo que fue la segunda mesa de trabajo instaurada el pasado viernes 11 de noviembre. No, y las reacciones, ¿no? Un reto grande que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, sobre todo los principales partidos que ella lo conforman. Aunque, bueno, estoy completamente de acuerdo que todos los partidos son importantes y tienen que ser escuchados, sobre todo en este momento, cuando se toman esas decisiones tan importantes y que están causando impacto social. Y que además están causando un impacto dentro de la población, afecta a la Mesa de la Unidad. O sea, se están jugando las cartas de su consolidación o de su sobrevivencia, digo yo, no sé. Yo creo que se están jugando la carta a su derrota, a su propia derrota. Es mi parecer, porque si tú, que estabas en simpatía, que estabas jugando con un 85% de descontento en contra del presidente Nicolás Maduro, tú que tenías el sartén por el mango, como decimos aquí, ahora ya no tienes ni mango ni sartén, entonces realmente estás jugando a tu derrota. Y es lo que vamos a ver, por eso te decía en la parte anterior, bueno, realmente esto se va a evidenciar electoralmente en las próximas elecciones a realizar, olvidándonos del referéndum revocatorio, porque esto también es algo que mencionar. La Mesa de la Unidad Democrática perdió su tiempo convocando un referéndum revocatorio, movilizando a la gente a un referéndum revocatorio y pues creando esa expectativa. También con eso se jugó. Entonces las siguientes elecciones serán las regionales el próximo año, para mediados del próximo año. Y allí vamos a ver quién realmente obtuvo oxígeno, agarró oxígeno y quién movió sus cartas mejor. Pero bueno, vamos a ver cómo se defienden los diputados de la Mesa de la Unidad en este próximo video. Cuando la Mesa de la Unidad firma este acuerdo y lo reconoce y además lo lee conjuntamente en la mesa de diálogo, ¿significa que reconoce que hay guerra económica? ¿Significa que la Mesa de la Unidad acepta que el Parlamento Nacional efectivamente está en desacato? No, lo primero, no es que reconoce que hay guerra económica, reconoce que el gobierno sabotea cuando es propia, cuando no entrega unas divisas que no son de él, porque esas divisas son de todos los venezolanos. Entonces, eso es lo que el gobierno reconoce, y además la oposición insta que eso ocurra, que cese el sabotaje, que alguien vaya pasando por una calle y le diga exprópiese, sin que haya fórmula que el artículo 115 constitucional se pueda cumplir. Eso es exactamente lo que es sabotaje. Sabotaje es que quien haya solicitado divisas y no sea partidario del gobierno, las pueda obtener. Pero es que además tenemos que cesar en ese tema de obtener divisas y que el Estado te dé divisas. ¿Qué es eso? Que tú tengas que vivir de la bondad o de la caridad de un gobierno que te entrega el dinero como que si fuera de él. Sencillamente el gobierno lo que es un administrador temporal de la hacienda pública. Eso es lo que es el tema económico. Ahora, Ana, Venezuela entra en una nueva faceta, para mí, indudablemente. Donde, bueno, allá verán los factores políticos si sobreviven, si están a la altura, o bueno, si llega un proceso de renovación.
Lo cierto es que si el gobierno nacional acepta dentro de esta mesa de diálogo que tiene que recomponer algunas cosas, que tiene que cambiar algunas estrategias, incluso algunas estrategias políticas, económicas, sociales en su gobierno, pudiera mejorar la situación del país. Y al final a eso es lo que tenemos que apostar los venezolanos, ¿no? Que queda de parte de la oposición hacer las exigencias y que éstas sean cumplidas por la mesa de acuerdo y de negociación. Por ejemplo, si hay un cambio en el trasfondo económico y le devuelven las tierras expropiadas e improductivas a los sectores privados que antes las manejaban y producían, bueno, se va a poder empezar a producir nacionalmente y eso nos beneficiaría, tendría un impacto en la inflación, tendría un impacto en el desabastecimiento. O sea, hay políticas que sí pueden mejorar la situación del país. Si se abre el canal humanitario, claro, tendrían que cambiar ese paradigma que tenía el gobierno y ese legado que dejó el comandante Chávez, muy marcado con el llamado socialismo del siglo XXI, que todavía no lo entendemos, pero pudiera mejorar la situación del país. Mira, Ryan, tú decías pues que la situación podría mejorar si se devolvían las tierras expropiadas, etcétera, 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 etcétera. Primero, yo dudo mucho de la buena voluntad del oficialismo de entregar esas tierras porque no fueron aprovechadas, no fueron productivas, etcétera, 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 porque el oficialismo no creo que acepte una falla de ese tamaño porque le costaría mayor peso político, mayor costo político del que ya han perdido. Más Entonces, que pasar hambre el pueblo venezolano. Mira, tanto así es que ellos no han cambiado su discurso. Nosotros estamos pasando hambre o hay escasez gracias a la oposición que tiene un boicot económico. Que acabaron de reconocer. Claro, gracias a la oposición que tiene una guerra económica. Entonces, mira lo difícil que le queda, lo cuesta arriba que tiene la oposición ahora de vender, que no, ellos no reconocieron que hay una guerra económica, sino que por el contrario, el boicot se refiere a que hay expropiaciones, a que no hay producción de la producción privada porque el gobierno no tiene seguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le queda cuesta arriba a la mesa de la unidad nuevamente tener que trabajar por un discurso que ya había sido comprado, como que ellos no tenían ninguna guerra económica, que había una mala distribución de la renta, que que los alimentos o que la producción era culpa del oficialismo. O sea, todo eso que no es un discurso, que es una realidad, que la gente lo había comprendido. Ahora, nuevamente, a la oposición decir que sí hay una guerra económica, que si hay un boicot económico, ¿a quién le queda difícil? ¿A quién le queda cuesta arriba vender una nueva imagen? A la misma mesa de la unidad, porque ahora se va a escudar el oficialismo en decir, no es que ellos lo reconocieron, claro que es culpa de ellos, están viendo, es que la oposición decide jugar con el hambre de la población solo porque le interesa poder. Es que estoy escuchando a Maduro en el próximo mitin. Y yo a Diosdado, tienes el libreto de Diosdado en el mazo de algo. Pero sí, es que es la realidad, es un tema importante. Ahora, ¿qué va a hacer el pueblo venezolano? Nada, pasar hambre y seguir esperando pues que los líderes políticos hagan con el poder lo que ellos decidan hacer. Como siempre, una vez más excluida la realidad y lo que la gente piensa de los líderes o de las masas pudientes. Eso no es algo pues que esté lejos de lo que ya históricamente Venezuela ha vivido. ¿Entraría una nueva etapa, Ana, te pregunto, donde esa tercera vía de la que habíamos hablado? De la que yo decía que no era posible en este momento. ¿Pudiera irrumpir? Sí, señor. Yo decía que que en el momento que estaba presentando en Venezuela, bueno, eso muestra lo dinámico y cambiante que es la política en nuestro país. Pero hace 3 meses yo decía, no, es que casi es netamente imposible una tercera vía porque es necesario ir a un referéndum revocatorio pues que pida o que irrumpa con una nueva figura presidencial que traiga un cambio político, que traiga una transición. Luego de allí pues se podrá irrumpir de una u otra forma con una tercera vía. Pero hoy, donde la mesa de la unidad está en detrimento, pasos hacia atrás, donde el oficialismo se ve oxigenado, por supuesto que hay un porcentaje alto de la población que está descontento con uno con otro, que no cree con ninguno de los dos y que va a necesitar irrumpir en la esfera política y en la esfera social. Esperando que alguien les hable y les diga lo que tienen que hacer. Porque es como cuando uno va al cine, se para a comprar unas cotufas y entra, o se equivocó de sala o te cambiaron la película. Sí. Pero aquí estábamos en una campaña donde la presión popular estaba haciendo que el gobierno reflexionara y íbamos camino hacia un referéndum, hacia un desenlace electoral. Y de repente cambiaron la película y ahora todos son... No sé, todos somos amigos. Todos somos amigos. Ojo, eso no está mal. No. Pero simplemente nos cambian el cassette y ahora los venezolanos no sabemos qué hacer ni qué va a pasar con Venezuela. No, por supuesto que eso no está mal siempre y cuando nuestras demandas o las demandas del colectivo sean atendidas. Ese es el detalle. Cuando las demandas no son atendidas, allí es donde está el problema. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, Ray. Bueno, será hasta una próxima oportunidad y por favor, todo lo que ocurre en Venezuela está siendo transmitido a través de tvelvenezolano.com, así que no se lo pierdan.